educación. Oye, profe, ¿de qué hablas? La vida es un callejón por donde transita el niño, el joven y hasta el mayor. Así lo dice el adagio, hablando de educación, que todo tiempo pasado sin duda que fue mejor. Y si hablamos de respeto, cultura y educación, la sociedad de estos tiempos parece que fracasó. Todavía estamos a tiempo de hacer un mundo mejor. Si le ponemos empeño, cultura y educación. Oye, profe, ¿de qué hablas? La vida es un callejón por donde transita el niño, el joven y hasta el mayor. Así lo dice el adagio, hablando de educación, que todo tiempo pasado sin duda que fue mejor. Aquí se habla de respeto, cultura y educación. Se habla de temas muy frescos, de ayuda y superación. Oye, profe, ¿de qué hablas? La vida es un callejón por donde transita el niño, el joven y hasta el mayor. Así lo dice el adagio, hablando de educación, que todo tiempo pasado sin duda que fue mejor. Luchemos contra el bullying, nuestro tema del día de hoy. Les doy un cordial saludo, un fuerte abrazo, la bienvenida a todos los oyentes. Gracias por estar ahí sintonizando mi programa y por medio de esta emisora, donde siempre le traemos lo mejor de temas de educación, sociedad y cultura, al igual que invitarlos a mis redes sociales, donde siempre también mi contenido es muy variado y prontamente estaré haciendo unos en vivos, los cuales están cordialmente invitados. Les estaré dando las indicaciones al momento en que ya empiece a subirlos. Bueno, y entremos en materia. Nuestro tema: luchemos contra el bullying, el tan llamado también acoso escolar o matoneo. Y podemos definir esto como esa agresión física o verbal que sufren muchos de nuestros hijos, de nuestros chicos, chicas al interior de los planteles educativos. Quiero empezar diciendo que la raíz de este problema en muchas ocasiones está en casa, porque desde muy pequeños tenemos que irle creando independencia a nuestros hijos, carácter, autoridad, que aprendan a defenderse, a socializar, a buscar por sus propios medios la solución de los problemas en los que se les puedan presentar en el contexto en el que estén. Esto no quiere decir que cuando ellos estén pequeños no tengamos que amarlos, al contrario, hay que demostrarles mucho amor, pero también hay que mirar en que a veces cometemos esos errores con quererles hacer todo o mimarlos o darles todo, y eso les va creando a ellos una dependencia de nosotros los padres, y que al momento en que tengan que enfrentarse a otro tipo de situaciones, como por ejemplo en este caso la escuela, los colegios, donde encontramos de pronto niños con un poquito de más ventaja en la parte sentimental, o no digamos más ventaja, sino de otro tipo de crianza, que de eso voy a estar hablando luego. Entonces, cuando hay este choque entre este niño, que en muchas ocasiones yo les digo, no los mantengan, tanto ya cuando están niños o cuando ya están adolescentes, no los mantengan en su casa con todo como si fuera una burbuja de cristal, y que lo tienen todo, y que afuera hay que decirles que hay un mundo, y que hay que enseñarles que hay un mundo al cual tienen que enfrentar, y que se va a encontrar con muchas situaciones y con muchas personas que no es lo que tenían en casa. Entonces, saquémoslos de esa burbuja, es lo primero que hay que hacer, saquémoslos de ahí y digámosle que afuera, así como hay cosas muy buenas y muy positivas, también hay cosas negativas y hay cosas que les pueden hacer daño. Eso es lo primero, para que ellos estén tanto prevenidos como que aprendan a cómo enfrentar esas situaciones. ¿Y cómo hacemos esto?
A ver, hablándoles con carácter, y esto no quiere decir que le tengamos que hablar feo a nuestros hijos, no. Hablándoles así, ellos crean carácter, ellos aprenden a defenderse verbalmente. No necesariamente tiene que ser el otro tipo de defensa que buscamos nosotros, que sean los golpes, no. Al igual que preguntándoles sobre situaciones que se le presenten en el colegio o en la calle y que nos las puedan contar para que nosotros le podamos decir cómo deben reaccionar y que la próxima vez que se les presente ya sepan qué deben hacer. Mantenerlos encerrados en la casa, en la burbuja, no es lo más ideal. Sí, sabemos que ahora la calle está muy complicada, pero también hay que aprender de ella. Esa es la gran escuela y la gran universidad de la vida que nos brinda. Entonces hay que decirles también cómo enfrentarse, hay que acompañarlos a la calle, hay que saber en qué calle están también, pero sí hacerles saber de que esos problemas no tienen que afectarlos directamente, que tienen que aprender a enfrentarlos, pero que no los afecten. Y cuando digo que aprendan a defenderse es que en casa puedan ayudar a los padres a hacer los quehaceres del hogar. Eso les crea independencia, a darles un tiempo para todo, pero también restringirle algunas cosas. Como por ejemplo el uso de la tecnología, llega un momento en que hay que restringírsela porque eso les está creando una dependencia total y tecnológica que hoy está afectando la parte emocional de nuestros hijos. Entonces, a ver, desde casa, más autoridad, más disciplina, más diálogo, más amor, menos mimo, ¿sí? No mimemos tanto a nuestros hijos porque esto va a ser duro, esto va a ser un choque para ellos en el colegio, porque la profesora va a lidiar con 15, 20, 30 y hasta más estudiantes, no puede estar al pendiente de todo. Ahora ya nos vamos al tema de la escuela. La escuela o el colegio es el segundo hogar, y así como en el hogar se presentan situaciones, problemas, en la escuela también. Nosotros a veces como padres pretendemos que a nuestros hijos en el colegio no les suceda nada, pero infortunadamente es un sitio donde están mediodía y donde hay muchos niños con diferentes comportamientos, y es indudable que de pronto algo le pueda ocurrir a su hijo en la escuela. Y aquí recuerdo muchas cosas que a uno le ocurren desde cuando yo estaba estudiando y me tocaba, mi mamá me dejaba en la puerta del colegio. Lo primero que yo hacía era ponerme a llorar, y eso es lo que hacen de pronto muchos niños desde que llegan a un hogar infantil o a cualquier escuela, pues es un lugar desconocido para ellos. Como hay unos que de pronto lo asumen un poquito más rápido, pero la primera sensación es de nervios y van a llorar, pero ese es algo que naturalmente les tiene que ocurrir para que ellos se puedan adaptar. Entonces, a veces lo llevamos muy organizaditos al colegio, a la escuela, a la guardería, donde lo vayamos a llevar. Y miren, aquí los niños marcan a ese muchachito, a esa niña que va tan organizadita, que lleva todo limpio, que lleva su merienda. Ellos apenas que ven eso, empiezan a marcarlo. Dice, esta persona o este niño es al que nosotros tenemos que acercárnosles. ¿Por qué? Porque lo vamos a molestar, porque ese no va a decir nada, porque le vamos a quitar la merienda, ¿sí? Porque lo vamos a jalar, le vamos a pegar. ¿Por qué? Porque están mirando una vulnerabilidad en ellos, ¿sí? Inconscientemente lo hacen, aunque hay unos que son conscientes de lo que están haciendo y pues lo cometen. Esto no quiere decir que a tu hijo o a tu hija la tengas que mandar de forma desordenada al colegio, no, al contrario. Muy organizaditos, muy bien, para que ellos aprendan que así tienen que mantenerse siempre. Pero también esa misma autoridad que tú le creaste y esa misma forma de hablar y esa voz interesante a que tú, esa clase que tú le diste en casa, tiene que mantenerla también fuera, para que lo respeten desde el inicio. Y cuando digo lo respeten, no quiere decir de que vaya a imponer su ley, no, sino que el simple hecho de comunicarse con el otro, la forma como habla, él ya está, y la forma como se comporta,
ya él está creando una autoridad. Bueno, ahora bien, listo, ya mirando toda esta parte preventiva, pero sin embargo va a ocurrir el bullying o matoneo o el acoso escolar. Va a ocurrir porque esto toda la vida ha existido. Sino que es que antes no habían tantos medios de información y tantas redes y las noticias no marcaban tanto esto. Pero esto va a ocurrir. Es inevitable que a su hijo, a su hija no le vayan a hacer un bullying. Lo que tienen que estar es preparados para hacer y que sean fuertes para poder enfrentar esa situación. El bullying siempre se va a dar. Hagas lo que hagas, eso va a pasar. Y lo hacen la parte emocional, donde le afectan por su condición de pronto física, que si es gordito, si es negrito, si es flaco. Por eso le van a poner de pronto algún apodo y le van a molestar por eso. Pero también está el otro, que ya cuando hay golpes, hay empujones, cuando ya les roban, cuando lo molestan, y es una situación complicada y que no es para esconder. A muchos chicos y a muchas chicas hoy el bullying los ha llevado inclusive hasta atentar y suicidarse porque no aguantan más la presión. Pero cuando no aguantan más la presión es porque tampoco los enseñamos a buscar ayuda. La primera ayuda somos nosotros los padres. Y nosotros tenemos que estar al pendiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preguntarles a ellos qué es lo que están viviendo en el colegio. La segunda ayuda son los profes. Tenemos el deber nosotros de enfrentar esas situaciones para que eso no se nos presente. Y nosotros no podemos ser ajenos a ello. En mis capacitaciones y seminarios siempre abordo este tema. Porque este es un tema no solamente para los niños, es un tema de hogar, es un tema de familia. Porque cuando uno de nuestros hijos está afectado con el bullying, toda la familia se ve comprometida y afectada por ello. Porque si este niño o niña está retraído o comete algunos errores o peor aún, atenta contra su integridad, pues obviamente que nos va a afectar a todos. Entonces este es un problema de todo el núcleo familiar. Bueno, ya les había dicho qué hacer desde la casa. Enseñarlos a ser fuertes, a defenderse solitos, ¿sí? A enfrentar situaciones. Ahora, desde la escuela o el colegio. Lo primero es que el colegio debe brindar las herramientas y los métodos para que el bullying no se presente. Pero bueno, ya les dije, es inevitable. Uno como profe debe identificar los estudiantes que están siendo acosados, ¿sí? Y tanto al victimario también, al acosador. Se debe enfrentar frente a frente esas situaciones para irlas erradicando. Pero hay estudiantes que por su condición de formación familiar siempre van a estar a la defensiva o siempre van a querer atacar al otro. Esto es porque viven en hogares disfuncionales, o de pronto haya maltrato, o de pronto hayan problemas de drogadicción entre ese hogar. También situaciones que se le han presentado en su vida, como por ejemplo han sido víctimas de violación o de maltrato familiar, o simplemente esos papás que lo mal educaron en el sentido en que si te pegan, pegas, si te dicen algo, ataca, ¿sí? Ese ataque constante, esa parte violenta en que lo hemos enfrentado. Entonces esos chicos van a llevar toda esa carga ¿a dónde? Al colegio. Y obviamente se van a descargar ¿con quién? Con el más vulnerable, con el más débil. Con estos chicos que forman tanto problema a los demás, que le hacen el acoso, hay que empezar a tomar medidas. Y las medidas primero son pedagógicas. Incluirlos o hacerlos líderes de grupos, hacerlos partícipes de actividades lúdicas, recreativas, culturales, donde ellos puedan expresar de forma diferente toda esa carga que llevan del hogar. Entonces los ponemos a liderar, ¿sí? Y los ponemos a hacer grupos con sus propias víctimas de acoso, para que ellos vean que hay una forma diferente que se puede tratar al compañero.
pero haciéndole saber siempre que nosotros como profes somos quienes tenemos la autoridad, así como lo hay en la casa, aunque a veces están faltos de autoridad, pero en el colegio, en la escuela, nosotros tenemos que marcar esa pauta. Aquí la autoridad somos nosotros. Si de verdad ya la situación se sale de control porque tomando todas las medidas no se puede hacer nada, pues a esto hay que darle un alto. Primero hay que hacerle saber a los padres la situación que se está viviendo en el colegio por de pronto culpa de su hijo o su hija que está maltratando física o verbalmente a otra, para que los padres sean conscientes y sean responsables de los actos de sus hijos. Si ya esto no toma medidas, pues el colegio o las escuelas tienen sus estamentos para ir tomando poco a poco las medidas respectivas, y a veces se hace hasta la suspensión de matrícula de estos estudiantes. Hay que llevarlo también a las autoridades cuando ya se pasan y no hay forma de darle solución a este problema. Entonces, pues con una o dos personas que estén ocasionando tantos inconvenientes no puede afectar al resto, al colectivo. Entonces ya las medidas tienen que ser mucho más drásticas. Una de las cosas, sí te digo, mamá y papá, porque llegan, me preguntan mucho a mí qué hacen si su hijo o su hija está padeciendo de ese tan mal llamado acoso escolar. ¿Qué hacer? Hombre, fácil. Lo que te queda, mamá, papá, es ponerte la capa de superhéroe y a defender a tu hijo o a tu hija a como dé lugar. Y cuando digo a como dé lugar, no es que te estoy mandando ni a pelear ni a matar a nadie, sino a defender. Si tienes que enfrentar la situación en el aula de clase con los profesores, con los padres de esos niños, tienes que enfrentarlo porque es la vida de tu hijo, de tu hija la que está en juego. Entonces, con las mejores herramientas, ¿sí? Ve a enfrentar esa situación. Ahí no hay más. Y si esto tiene que llevarlo a otros estrados, pues hágalo. Hágalo, porque es que nadie te va a devolver la felicidad de tu hijo, ¿sí? Si le llega a ocurrir estos problemas de acoso ya un poco más graves. Bueno, démosle un respiro a esto, a ver cómo vamos con este tema. De verdad que es muy interesante porque nosotros no sabemos si a veces nuestros hijos están sufriendo de acoso. Y de verdad, tomen todas las medidas necesarias. Revísenle bolsos, revísenle cuadernos, revísenle o hablen con ellos. Simplemente con la forma de hablar con ellos, ustedes se van a dar cuenta esos cambios de actitud que tienen. Al igual que de pronto a veces cuando están ennoviados o cuando hay malas compañías o están consumiendo algo, hay que hablar porque cambian automáticamente. Hay muchos cambios y nosotros somos los que tenemos que aprender a identificar eso. Bueno, hasta el momento hemos conversado o les he estado diciendo lo que puede pasar o lo que debemos hacer desde casa para hacerlos fuertes, lo que puede pasar en el colegio y lo que deben hacer tanto los profes como ellos en el colegio, de cómo se defienden, y lo que debemos hacer nosotros tanto en casa o en el colegio si nos toca ir a defender a nuestros hijos. Pero se nos viene otro acoso más silencioso, pero igual o peor de perjudicial que el otro. El ciberacoso, que nos está invadiendo. ¿Por qué? Porque es que nuestros hijos se están viendo expuestos a las llamadas redes sociales virtuales. Entonces, hay veces que suben contenido y la mayoría de veces este contenido es para atacar al otro, atacar a su compañero, porque han tomado los celulares, que es una herramienta importantísima de pronto si la sabemos utilizar en el colegio, pero ellos la han tomado es para las fotos y los videos, sacarle eso a los compañeros, a los profes y exponerlo ante sus grupos, siempre para la burla. ¿Yo qué he hecho? Cuando esto ocurre, hay que ponerlos a pagar de alguna manera este problema, esta situación. También, así como hiciste esto, pues debes subir ahora un contenido pidiendo excusas y subiendo contenido importante, ¿sí? Y también lo va a divulgar por las redes sociales y que este contenido sea positivo y agradable.
Como les dije anteriormente, todos sufrimos o hemos sufrido de bullying en algún momento. Nosotros los profes también estamos expuestos a eso muchísimo. A mí me hace mucho bullying, ¿sí? Para quienes de pronto no me conocen, a mí los estudiantes están acostumbrados a hacerme bullying por mi calvicie, pero esto yo lo tomo de una manera jocosa y hago con ellos la inversa. Lo que supuestamente ellos ven como una burla, un defecto, yo también lo cojo de chanza y lo que hago es darles una clase con ellos y al final terminan respetando, ¿sí? Porque es que si yo me voy a molestar, para ellos va a ser más chévere ver al profe molesto todo el tiempo porque nos estamos burlando. Entonces, nosotros debemos enseñarles que nuestros supuestos defectos convertirlos en una virtud, ¿sí? Así ellos también lo van a ver igual, así el gordito, así el flaco, así el dientón, así todo esto de pronto supuestos problemas o defectos que de pronto ellos dicen que al final no son defectos. Ellos dicen, bueno, si el profe lo toma como una chanza, ¿por qué nosotros también no? Y los va a afectar menos. Antes el bullying lo solucionábamos, era fácil y chévere. Y cuando se escuchaba esa palabra o esa frase, cuando nos decían a uno, y eso sí era adrenalina pura, cuando le decían a la salida nos vemos. A la salida nos vemos, era que allá afuera iban a arreglar el problema a trompadas. Y era chévere. No estoy diciendo que vayan a darse trompadas ahora, porque los pelados ahora ni trompadas saben darse. Ahora es cuchillo, machete, piedra, de todo, y llegan los familiares y es acabar con todo. Y también a agredir al otro, agredir a los profes, agredir a todo el mundo. Entonces esto ya no se puede hacer. Pero antes así se arreglaba. Y se daba uno la trompada. Y al final terminaba uno ya saludándose, dándose la mano. Y el día siguiente todo se acabó. Y el respeto quedaba. Ya ninguno se metía con nadie. Entonces, esa era la forma de hacerlo antes. Ahora, la debilidad de los muchachos es más. Al parecer, no, que ellos son más fuertes. Y no, en realidad ellos no son tan fuertes ahora. Son mucho más débiles, son vulnerables. Hacen muchas más cosas, ¿sí? Que pueden ocasionar problemas, pero en realidad cuando les toca enfrentarlo, ellos son vulnerables. Espero que haya sido de su agrado este tema. Entonces, al final, al concluir esto, ¿qué les digo? Hey, papás, hacer hijos más fuertes. No más problemáticos, pero sí más fuertes. Pero también, ¿sí? Que aprendan ellos a no denigrar, a no maltratar al otro. Es más, a veces hay que enseñarles a defender al débil, ¿sí? A cuidar al débil. Hay que enseñarlos eso y van a ver que ellos todavía se van a sentir mucho mejor cuando hagan ese tipo de actos. Vamos a hacer que nuestros hijos sean más razonables, que sean socialmente aceptados, que no sean esos chicos problemas, que puedan dar más que todo soluciones. Enseñarles que la vida, a pesar de ser dura, la vida es bonita, que afuera hay que enfrentar muchas cosas, pero que la podemos hacer en bien de los demás. Y lo que siempre digo, enseñemos con el ejemplo, ¿sí? Porque nosotros podemos hablarle mucho a nuestros hijos y perfecto. Pero enseñémoslo con el ejemplo. ¿Qué hacemos con nosotros? Decir, no te dejes hacer bullying o no hagas bullying o esto. Cuando nosotros al vecino vivimos peleando con el vecino, vivimos maltratando a los demás. ¿Y qué van a ver ellos? Ese es el reflejo. Y hasta aquí los dejo, agradecido de verdad con Dios, agradecido con ustedes. Cada vez son más oyentes. Y sigo siendo ese optimista y sé que esta sociedad puede mejorar. Como dice mi canción, un mundo mejor. Podemos, claro que sí podemos tener un mundo mejor. Y nosotros estamos a tiempo, tanto ustedes padres como nosotros profes, de hacer que eso ocurra. Un feliz y bendecido día para todos. Recuerden, soy Jorge Barrios y esto es Profe, ¿de qué hablas? Oye, profe, ¿de qué hablas? La vida es un callejón por donde transita el niño, el joven y hasta el mayor.